que abra el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor me hablaba algo a mi vida, y es que muchas veces nosotros no conocemos el poder, lo que significa realmente la palabra de Dios. Es más, tal vez podemos conocer el significado de pronto literal, pero no la conocemos en profundidad, en el plano espiritual. La palabra de Dios es tan poderosa que si usted ve hoy, todo está hecho de tan solo una palabra de lo que Dios dijo. El libro de Isaías capítulo 55 nos habla del poder de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, dice la palabra, cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Dice que los pensamientos de Dios son tan grandes, más grandes que los nuestros. Y que por medio de la palabra nosotros podemos ver que los pensamientos de Dios, los sueños de Dios se pueden cumplir en nuestra vida. Pueden traer transformación a nuestra vida, pueden traer cambios que van a ser de bendición para nuestra vida. Pero yo no sé si usted algún tiempo en su vida usted vivió el tiempo de que muchas veces a uno le decían: abra la Biblia en el Salmo 91, que mientras que usted abra la Biblia en el Salmo 91, a usted no le va a pasar nada. Y abríamos la Biblia, y yo me acuerdo que mi abuela era sagrado la Biblia abierta en el Salmo 91. Entonces decía: eso es para los maleficios, eso es para que a uno le vaya bien, eso es para la buena suerte. Los demonios se quedan, los demonios no salen, solamente con tener la palabra de Dios abierta en el Salmo 91. Y muchas veces pensamos que con tener la Biblia o traerla nosotros a la iglesia y tenerla ahí y cargarla debajo del hombro, tenerla en el celular. Es más, la tenemos en el celular, ni la leemos. La tenemos como porque hay que tener la Biblia en el celular. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces lees esa Biblia en tu casa? El logos es la palabra escrita como tal, lo que está escrito, ¿sí? El logos, si usted ve, es la palabra escrita de Dios, donde vemos creatividad, donde vemos el poder infalible completo del eterno Dios, que a través de los planes y propósitos para la humanidad los plasmó en su palabra. Todo lo que viene de una predicación, de una revelación divina de la palabra de Dios, toda expresión, doctrina, predicación, esta tiene que estar totalmente ligada al logos, a la palabra escrita de Dios. Esa es la palabra escrita. Ninguna predicación, ninguna doctrina, ninguna revelación del Espíritu Santo puede alejarse del logos de Dios. Amén. Es la palabra escrita. Todo cristiano debe aprender a leer la palabra, ¿sí? Si nosotros no empezamos desde ahí, no vamos a ver nada, ¿sí? Hay una enseñanza muy linda, una ilustración de una hermosa mujer, una tía, que enfermó muy gravemente y se iba a morir. Y le escribió en una carta a su hermosa sobrina, delegando algo poderoso en esa carta. Pero le dijo a su sobrina que esa carta la tenía que abrir cuando ella falleciera. Bueno, y la sobrina no le prestó como mucha atención a esa carta, porque tal vez ella pensó que no había nada de importancia, porque tal vez la tía vivió muy pobre. Todo el tiempo era muy pobre. No era una mujer que tal vez tuviera cosas pendientes. Bueno, en sí le pareció insignificante esa carta. Resulta que la sobrina también llegó el tiempo donde ella empezó a enfermarse, y llegó el tiempo de que iba a morir, y le dio por abrir la carta que la tía le había dicho que abriera en vida. Cuando ella abrió la carta y leyó lo que estaba escrito, se dio cuenta que la tía le había dejado una gran herencia, y donde decía que le daba todo
lo que ella había conseguido en la vida que su familia nunca se había dado cuenta, con ahorros y sacrificio. Y la mujer al ver eso se puso a llorar, aún una cuenta bancaria. Y se puso a llorar porque dijo, bueno, ¿y para qué esto si yo ya me voy a morir? Debía haberlo leído antes, cuando tenía vida. Y la mujer se dio cuenta que había perdido toda una vida por no haber leído esa carta. ¿Sabe que muchos de nosotros en la vida perdemos tantas cosas porque no leemos la palabra de Dios? Perdemos oportunidades, perdemos bendiciones de Dios. Así que si tú quieres que la palabra de Dios te aconseje, si quieres empezar a oír la voz de Dios, porque muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios, como la oyó Abraham, amén, como la escuchó Moisés audible. Moisés, quita el calzado de tus pies. Wow. Todos queremos tener experiencias sobrenaturales con el Padre Celestial, con el precioso Espíritu Santo, pero no somos capaces ni de leer un versículo bíblico por Dios cada día. ¿Cómo vamos a creer que Dios nos va a hablar audiblemente si ni siquiera tenemos la honra de nosotros leer la palabra de Dios todos los días, amarla? David decía, porque esta es mi delicia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que empezar por eso, leer la palabra de Dios. Amén. Diga, levante su mano. Señor, yo te pido que me ayudes. Yo necesito ser un lector de la palabra. Si tú no empiezas primero por el logos leyendo la palabra, menos vas a escuchar la palabra rema, que es la revelación de la palabra. Es decir, es una palabra de la palabra. ¿Sí? En el diccionario del Nuevo Testamento lo define como la espada del Espíritu. Mire que esta es una de la armadura de Dios, ¿sí? La espada del Espíritu, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo trae a memoria una palabra de la Biblia y nos la revela a la necesidad, al momento, a la situación en que nosotros estamos pasando. Las personas no tienen el logos de Dios cuando llegan el domingo a la iglesia, pero nunca han tenido el rema de Dios. Cualquier persona puede leer el logos de Dios, pero también si no pasa al otro nivel, que es el rema, que es la revelación de la preciosa palabra de Dios, que es por medio de la comunión del Espíritu Santo. Ese rema de la palabra de Dios es la que a uno le hace que esa palabra cobre sentido. Hay personas que uno lee un salmo, por ejemplo, yo cuando leo esto y digo, Señor, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra en mi boca. A todo mundo no le suena igual. Unos, ¿cuál pueblo mío? A Sandoná, a Consacá, no entienden. Pero el que tiene contacto con el Espíritu Santo sabe que Dios está hablando al pueblo de Él, al que fue redimido, al que fue comprado por precio de sangre. Y además de eso, el Señor le trae una revelación que es secreta, que solamente la persona que tiene comunión con el Espíritu Santo le entiende el lenguaje al Espíritu, lo que quiere decir. Y no es literalmente lo que está en la Biblia. Es algo que puede ir más profundo, pero nunca se aparta de lo que está en la Biblia. Está ligado a lo que está en la Biblia, pero lo lleva a profundizar a cosas que nosotros desconocemos. Si ustedes ven, el rema de Dios lo vivieron grandes hombres de Dios. Abraham lo vio el rema de Dios cuando el Señor le mostró las estrellas de los cielos, ¿sí? Y le dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Entonces el Señor le llevó a un rema, y yo me imagino que Abraham, que vería, ¿no? A través del rema, a través de esa revelación del Espíritu. Por eso tenía una palabra tan revelada, tan poderosa dentro de él, que cuando el Señor le dijo, Abraham, dame tu único hijo, a él no le dolió ir y ofrecerlo, porque él conocía tanto a Dios en la intimidad. Lo conocía al Señor tanto por medio de la revelación, de esa comunión, de esa comunicación íntima con Él, que él lo conocía. Y los remas nos llevan a obedecer. Es lo único que a nosotros nos va a llevar a obedecer a Dios en lo que Él nos manda.
Es imposible. Yo como pastora puedo desgastarme enseñándole la palabra de Dios y enseñarle las escrituras, pero simplemente es el logos. Pero la palabra revelada, la que proviene del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu, tú vas a escuchar esa palabra diferente. Por eso la palabra de Dios dice que el sembrador salió y sembró la palabra, pero una cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, ¿sí? Otros van cayendo en mala tierra, pero hubo una semilla que cayó en una excelente tierra. Y esa tierra es aquel hombre y aquella mujer que tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces puede escuchar el rema de Dios. Y cuando escuchas el rema de Dios, entonces tu vida ya no va a ser la misma. Entonces, ¿cuántas veces te hablaron del adulterio y vos no querías dejar el adulterio? Pero cuando tuviste contacto con el Espíritu Santo y te predicaron otra vez el logo de Dios del adulterio, tú sientes que el Dios te habla y cuando tú ibas caminando, el Señor te dijo, mira, hija, esto y esto, y escuchas el rema y dice, nunca más adulteraré. Porque escuchaste la voz de Dios, el rema, la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted escucha el rema de Dios, la dirección rema de Dios, usted nunca se va a equivocar. Usted obedece el rema de Dios y lo que usted le la vida, lo que a usted le va a traer es bendición. Pero ese rema no se consigue siendo un religioso. Ese rema no se consigue llegando a la iglesia y a qué hora se acaba la prédica. Ese rema se consigue cuando uno llega a la casa de Dios. Y Señor, yo quiero escucharte. Yo necesito escuchar la voz tuya. Cada tiempo no escucho. Yo necesito que mi vida la direcciones. Yo necesito una respuesta tuya. Y solamente es ahí donde usted encuentra la bendición. Solamente ahí es donde usted encuentra la respuesta de Dios. Por eso yo, hermano, en mi consejo en esta mañana para tu vida es que no busques solamente el logo de Dios, busca el rema, busca escuchar al Espíritu Santo, esa voz que tal vez hace tiempo no escuchas, esa dirección de Dios, porque solamente los remas de Dios son los que transforman nuestra vida. Y por último quiero terminar con esto, la palabra vivificada o la palabra viviente, la palabra encarnada. El libro de Juan 5:24 dice la palabra: de cierto os digo que el que oye mi palabra, que es el logos, y la cree, o sea, ya la revelación, porque la palabra necesita de fe para creerla, para que venga la revelación, que es el rema. Dice, el que me oye mi palabra, que es el logos, y cree, que es el rema, el que me envió tendrá vida eterna. La vida eterna ya viene a ser la palabra viviente, la que se hace carne, la que se encarna en uno y la que lo transforma. O sea, la que está encarnada, la que se mete dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor quiere. Porque, mire, yo me acuerdo cuando, no sé si usted ha leído el libro de Hechos, sobre todo, narra mucho de las exposiciones bíblicas y los discursos bíblicos que predicaban los apóstoles. Y dice la palabra, cuando Pablo predicaba con denuedo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, porque la palabra no se ha hecho carne muchas veces en nosotros. Y por eso es que muchas veces nosotros nos da a veces hasta pena predicar la palabra de Dios. Pues meditamos la palabra de Dios. Pensamos que esa palabra no puede cambiar otra vida. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido tal vez ni siquiera que cambie la nuestra. ¿Por qué? Porque ni la leemos. Segundo, porque no escuchamos el rema, que es la voz de Dios. Y tercero, porque al no hacer estas dos cosas, nunca ya puede hacerse carne en nosotros. Corintios 2, del 9 al 16 dice: antes, como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a través del rema a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios.